Hermanos, damos gracias al Señor por este domingo de sexagésima, es decir, dentro del calendario de la liturgia de la Iglesia, estamos ya a 2 domingos, contando con este, para iniciar la cuaresma de este año. Y ya estamos preparando nuestros corazones en este espíritu de tomar la cruz del Señor cada día y morir a nosotros mismos. Y eso que es realmente el llamamiento que hace el Señor para la vida cristiana. Nos acercamos a la palabra de Dios en el Evangelio que hoy hemos proclamado, que hemos leído, el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 4, y le pedimos al Señor que dirija nuestro entendimiento. Señor, bendito sea tu santo nombre. Ilumínanos ahora con tu Santo Espíritu, para que tu palabra sea en nuestros corazones vida. Te lo pedimos por amor de Jesucristo. Amén. Bien, la lectura del Evangelio de hoy, en el versículo 4 del capítulo 8, inicia de esta manera. Nos dice San Lucas: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Luego continuamos con lo que sigue explicando el Señor, pero recordemos hasta aquí, San Lucas nos viene narrando todo el ministerio del Señor Jesús, el ministerio que inicia luego de su bautismo, del bautismo de Juan, y ese ministerio que él inicia solo, predicando por toda Galilea, yendo a todas las sinagogas de su región. Acordémonos que tenía como 204 ciudades Galilea, y el Señor está anunciando el evangelio del reino y sanando enfermos, liberando a los cautivos y a aquellos que estaban afectados por espíritus inmundos. Y el Señor iba llevando la sanidad, la libertad y el anuncio del evangelio del reino, de que Él es verdaderamente el Cristo. Luego el Señor, después de manifestar ya su gloria y su poder en una serie de milagros y la autoridad de su predicación, Él, de todos los que le siguen y de aquellos que se están constituyendo discípulos, elige y llama a los 12 que van a ser sus 12 apóstoles, ¿no? Y esto es lo que hemos visto en los sermones pasados. Les llama a ellos, ¿verdad?, de esa región de Capernaum, en el lago de Genesaret, donde Pedro, su hermano, Juan, los hijos de Zebedeo, ¿verdad?, Jacobo, ellos eran pescadores, y allí inicia el Señor ese llamamiento de aquellos que van a ser sus apóstoles. Ahora con ellos, Él sigue recorriendo todas estas regiones y multitud de ciudades y anunciando el evangelio en las sinagogas y sanando y libertando a muchos, incluso resucitando a los muertos, ¿verdad? Como el hijo de la viuda de Naín, que está en el capítulo anterior, en el capítulo 7 de Lucas. Él sana también al siervo de un centurión. El Señor sana a un paralítico. Él está mostrando constantemente el poder de Dios en la tierra, el poder del evangelio del reino. Y después de toda esta multitud de señales, así inicia el capítulo 8, que es el contexto previo a lo que estamos considerando hoy. En el versículo 1 dice: aconteció después de todos estos eventos, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios
y los 12 con él. Es decir, Jesús ya está con sus 12 discípulos, con los que van a hacer los 12 apóstoles, ¿verdad? Anunciando el reino de Dios. Y algunas mujeres, dice Lucas, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y muchas otras que le servían desde sus bienes. Vemos que dentro de los discípulos de Cristo, de quienes le seguían, aparte de este grupo de los 12, un grupo especialmente escogido para esta labor apostólica, vemos también cómo Lucas, y lo hace constantemente en su Evangelio, nos muestra también la importancia de muchas mujeres que servían al Señor, que eran verdaderas discípulas de Cristo, que le amaban. El Señor había obrado en sus vidas, como en María Magdalena, grandemente, que había sido liberada de 7 demonios. Y otras, algunas importantes, como esta mujer de Chuza, que era un intendente de Herodes, también está Susana y Juana, y muchas otras, nos dice Lucas, que le servían al Señor de sus bienes, ¿no? Es decir, ellas proveían al Señor y a sus discípulos para que ellos puedan realizar su ministerio. Entonces vemos cómo estas mujeres están también entregadas al anuncio del reino de los cielos, apoyando la expansión del reino a través del ministerio de Cristo y los apóstoles. Y lo que vamos a ver hoy, la parábola que el Señor da hoy, esta enseñanza que Él transmite hoy, está íntimamente relacionada con lo que hemos visto atrás, es decir, del anuncio del reino que da Jesús, del Evangelio, vienen diferentes reacciones a la palabra de Cristo. Hay diferentes respuestas. Y aquí está el punto del mensaje que da hoy el Señor. El Evangelio demanda de nosotros una respuesta, una reacción. Todos los que han oído deben responder de alguna manera. Y esto es el corazón de lo que Jesús nos va a enseñar hoy. Cuando hemos hecho la lectura inicial, vemos aquí que hay una gran multitud que venían de cada ciudad para oírle. Y el Señor empezó a dar una enseñanza a través de una parábola. Recordemos que las parábolas son enseñanzas profundas, espirituales, pero para las cuales se utiliza un ejemplo de la vida cotidiana. Y cómo esto se aplica luego a la realidad espiritual, para eso tiene que estar la sabiduría en cuanto a la interpretación. Y el Señor da aquí una parábola que tiene que ver con el campo, una parábola que para el contexto de la época y a quienes el Señor les está predicando en Galilea, una región montañosa donde el cultivo no era fácil, pero era una fuente de vida, era una parábola que para ellos era comprensible en cuanto al ejemplo que les está poniendo. Pero la aplicación espiritual no era tan sencilla de comprender y por eso veremos que sus mismos discípulos no entienden inicialmente la parábola. Esta parábola que habla de este sembrador que salió a sembrar. Y luego la semilla que él siembra tiene una respuesta diferente en cada tipo de tierra que recibe esta parábola. En el versículo 9, después de haber oído la parábola, sus discípulos, nos dice, le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Los discípulos mismos estaban confundidos y no tenían claro qué significa la parábola. Podían comprender lo que se estaba explicando en ese ejemplo, pero no cómo se aplica esto, cómo entendemos esto espiritualmente para nosotros. Sabemos que no estás hablando simplemente de las semillas y de la tierra, estás hablando del Evangelio, estás hablando de nosotros, estás hablando de los hombres. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta parábola? Es la pregunta de los discípulos. Y el Señor les responde, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El Señor está haciendo eco de las palabras del profeta
Isaías. Esto es lo que el profeta Isaías, lo que al profeta Isaías le dice el Señor. Lo manda a anunciar, a predicar a un pueblo que ha endurecido su corazón ante el Señor. A un pueblo que tiene un corazón engrosado como con sebo. Un corazón tan endurecido que no penetra la palabra de Dios en él. Y a ese pueblo le manda el Señor a anunciar su mensaje. Pero ese pueblo endurecido le dice: no oirán. Y esa es la condición de muchos de los que están oyendo el anuncio del Evangelio por parte de Cristo allí. Hemos visto en todo el anuncio de los sermones pasados reacciones de rechazo hacia Cristo, principalmente de las autoridades y de los principales. Pero algunos han recibido el mensaje. Y Jesús les dice aquí a sus discípulos: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros no, para que viendo no vean. ¿A quiénes les es dado conocer los misterios del reino? ¿Quiénes están allí? Los discípulos, aquellos que buscan, aquellos que se acercan a Jesús y le dicen: Señor, ¿qué significa esta parábola? Para ellos que se están acercando con una búsqueda genuina y están preguntándole: Señor, ¿qué significa? Para ellos les es dado entender. Pero para los que no, para los que oyen y no les interesa, para los que oyen y pasan, para ellos es para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Qué importante es acercarse al Señor y decirle: Señor, quiero comprender. Señor, quiero entender. Quiero comprender tu palabra. Y así va a iniciar el Señor la explicación de esta parábola. Vamos a ir al versículo 11. El Señor dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Fijaos, el Señor muestra de entrada que en esta parábola cada elemento tiene un significado. En primer lugar, Él ha hablado del sembrador. Obviamente el sembrador, aunque Él no lo dice, el sembrador es aquel que anuncia la palabra. Y en este caso Él mismo en el anuncio del Evangelio. Pero Él dice: la semilla es la palabra de Dios. Es decir, en esta parábola esa semilla que es lanzada en cada tierra es la palabra de Dios. Es decir, el anuncio del Evangelio del reino. La palabra de Dios en este sentido se refiere a la predicación del Evangelio, al anuncio de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha muerto y ha resucitado por nosotros para salvarnos y por el cual nos llama a seguirle, a ser sus discípulos y a reconocerle como nuestro Señor y a hacernos verdaderamente sus siervos. Ese anuncio del Evangelio es la semilla en esta parábola. Y luego las diferentes tierras, las 4 tierras de las que habla esta parábola, representan los corazones de los que oyen el anuncio del Evangelio. La semilla es la palabra y las tierras son los corazones de los que oyen el anuncio, el mensaje, el querigma del Evangelio. Y la forma en la que se oye ese mensaje y cómo se responde a esa palabra, a ese anuncio, esa es la clave y lo que diferencia los 4 tipos de tierras. Y aquí el Señor nos habla de la primera tierra. Esta primera tierra, nos dice el Señor, son los que están junto al camino. Es una tierra que está totalmente endurecida. Podemos hacernos una imagen mental. En el campo, las sendas que hay en el campo están pisoteadas. Están tan pisoteadas que es una tierra compactada, es una tierra endurecida, y la tierra que está justamente pegada al camino está afectada por esos pisotones, está endurecida. Toda semilla que caiga allí no va a enterrarse en esa tierra. Esa tierra, si no es primero removida y arada, esa tierra no sirve, esa tierra está compactada. Y esta es la figura que el Señor nos está mostrando. Las semillas caen, el sembrador sale,
y tira las semillas por el camino, y las que caen en ese lugar no van a llegar a penetrar la tierra, porque está dura. Y luego, ¿qué pasa? Nos dice aquí esas aves del campo, el Señor nos dice, viene el diablo y quita esas semillas. Luego vienen los pájaros, se ponen por allí las aves y empiezan a comerse esas semillas porque no se han enterrado, no han entrado, no han penetrado y las quitan de allí. El Señor nos dice claramente que estos son los que oyen el Evangelio, los que oyen el anuncio de Cristo, pero rápidamente, ¿qué pasa? Como esa semilla no ha penetrado en su corazón, inmediatamente viene el diablo y quita esa semilla de allí para que ellos no crean y se salven. Sabemos que el diablo hace esto en la vida de muchas personas que oyen el Evangelio, pero son incapaces de abrir su corazón a meditar siquiera lo que significa. Entra por un oído y sale por el otro. Cuando la palabra de Dios viene y de inmediato las distracciones que pone el diablo, las cosas de esta vida, las cosas de este mundo, cualquier engaño del diablo hace que de inmediato tu mente esté en otro lugar y no recibes, no escuchas atentamente la palabra, sino que rápidamente sale de ti, es quitada de el corazón. Y Satanás no deja que se medite en la palabra y son oidores olvidadizos, oidores que escuchan, pero esa palabra de inmediato se va. Esa es la primera tierra, es el primer caso. Una tierra totalmente endurecida. ¿Cuántos corazones de cuántas personas hoy se encuentran en esta categoría? Que pueden oír el Evangelio, en un momento entra por un lado, sale por el otro. Con corazones totalmente duros rechazan, no tienen ni siquiera la más mínima intención de meditar si aquello es verdadero. O escuchan la palabra de Dios con una incredulidad total. Escuchan la palabra de Dios ya con un corazón predispuesto a negar toda la realidad de Dios. Qué triste, pero hoy en día nos toca ver mucho de esto en muchos corazones incrédulos, llenos de toda la mentira que este mundo les ha vendido en contra de Dios. La segunda tierra, versículo 13, nos dice el Señor, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La segunda tierra es la que se encuentra en pedregales, es decir, cuando la semilla cae en una tierra que está llena de piedras. Nos dice también en el Evangelio de Mateo que es una tierra de poca profundidad por las piedras, donde no se puede echar raíz. Por eso dice aquí el Señor, estos no tienen raíces y crecen por algún tiempo. Son simplemente temporales, pero fijaos, es una tierra en la que cuando se anuncia el mensaje, cuando se lleva el anuncio del Evangelio, esa palabra es oída. Y no solamente es oída. A diferencia de la primera tierra que era totalmente dura, aquí sí hay una respuesta. Esa palabra llega, se oye y se recibe con gozo. Se recibe con gozo. Es decir, se recibe esa palabra, se recibe ese anuncio del Evangelio y con alegría. Ha producido un efecto, pero dice el Señor, no tienen raíz. Es una tierra poco profunda donde no se profundiza. No se profundiza, no hay una raíz que ancle esa planta y le alimente, le dé la humedad para que produzca el fruto. Por lo tanto, es totalmente temporal. Esa planta que nace de la semilla no tiene raíces. Crece un poco, dura poco tiempo, porque siendo débil, en el tiempo de la prueba, y esto lo dice también el Evangelio de Mateo, el sol quema esa planta. Es decir, el fuego de la prueba quema esa planta, porque no tiene profundidad, porque la raíz no ha anclado a la planta y no le da la humedad suficiente. Y estos son los que se apartan, los que tropiezan,
los que se apartan de Cristo cuando ven que seguir a Cristo tiene un precio. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando se dan cuenta que en este mundo tendremos aflicción, cuando ven que es necesario tomar la cruz cada día para seguir a Cristo, cuando es necesario ser unidos primero a los padecimientos y a la muerte de Cristo, para luego ser unidos a la gloria de su resurrección. Cuando aquellos se dan cuenta que seguir a Cristo no es un camino de rosas, sino que verdaderamente es una batalla contra el pecado, contra la carne, contra Satanás, contra este mundo perdido. Cuando aquellos se dan cuenta que la vida cristiana tiene pruebas y nuestra fe tiene que ser probada, cuando aquellos experimentan ese fuego de la prueba y se apartan porque no tenían raíces, no profundizaron en su fe, no profundizaron en su vida de oración, no profundizaron en su relación con Dios, fue algo totalmente superficial, emociones, simplemente recibieron con gozo, y eso está hablando de una emoción. Se emocionaron ante el anuncio del Evangelio, se emocionaron ante aquello que Cristo mostró, pero no comprendieron que era necesario enraizar y profundizar esa fe para que su fe esté plenamente anclada. Y en el momento de la prueba, resistan. Estos son aquellos sobre los pedregales. Vemos a muchos así también, y hemos visto a muchos recibir la palabra con alegría, con gozo, estar un tiempo, pero eran solamente una emoción. Eran solamente una emoción. No profundizaron en su relación con Dios, no profundizaron en la palabra de Dios, no profundizaron en su conocimiento de Dios, no profundizaron, no enraizaron. Y en el momento de la prueba, sucumbieron. La tercera tierra, nos dice el Señor, versículo 14, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. En otra traducción lo dice de esta manera: estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no maduran. Esta semilla es la que cae en aquella tierra que, a diferencia de las otras dos, primero es una tierra que no está endurecida como los de junto al camino, es una tierra donde la semilla es recibida, como pasó en los pedregales, es una semilla que se recibe. No es una tierra de poca profundidad como los pedregales. Es una tierra que tiene profundidad, es una tierra que no está endurecida, es una tierra en la que se recibe una vez más el anuncio del Evangelio, la semilla ha llegado y ha producido, ha iniciado un recorrido, ha iniciado un camino, un proceso. Por eso es que aquí Lucas dice que son aquellos que, habiendo oído, al continuar su camino, es decir, han iniciado ese camino, pero son ahogados, es decir, es una tierra en la que esa semilla ha empezado a producir la planta, ha empezado a crecer, pero junto con esa planta han empezado a crecer otras plantas. Y para ser más exactos, han empezado a crecer espinos, nos dice el Señor. Han empezado a crecer unos espinos que no se han cortado durante ese camino de crecimiento de la planta buena. No se han cortado esos espinos, se ha dejado que esos espinos crezcan junto con la planta que ha producido la semilla de la palabra. Estos espinos enredan
de tal manera a la planta que la ahogan. Eso es lo que ocurre finalmente. Esta planta crece, ha sido recibida y crece, pero no llega a madurar. No llega a madurar para producir el fruto. Es igualmente inservible que las otras dos tierras, porque no llega a producir el fruto, pero por un motivo distinto. Se recibió bien la semilla, se inició ese camino, pero por negligencia no se trabajó en esa tierra y no se cortaron esos espinos, que se tenían que haber cortado, se tenía que haber saneado esa tierra, no. Se dejó crecer juntamente con la planta los espinos. Y estos espinos, nos dice el Señor, son de 3 tipos. Son 3 tipos de espinos que ahogaron y que ahogan esta planta. Nos dice el Señor los afanes de esta vida, las riquezas de esta vida y los placeres de esta vida. Estas son las 3 o los 3 espinos, las 3 hierbas o plantas inmundas que ahogan la verdadera fe, que ahogan la vida cristiana. Fijaos, palabras del mismo Señor Jesucristo, y no tomemos en poco, en menos, lo que Jesús nos dice. Los afanes de esta vida. Esto se traduce también como las preocupaciones o la ansiedad de esta vida. ¿Cuáles son los afanes de esta vida? Nos dice el Señor: no os afanéis vosotros pensando qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Vuestro Padre se ocupará de estas cosas. Los afanes de esta vida. Acordémonos cuando el Señor le dice a Marta, ¿no? Marta, Marta, afanada y turbada. ¿Por qué? Porque Él está allí presente y ella está afanada en los quehaceres de su casa, en vez de estar allí delante como su hermana María escuchando al Señor. Y ella encima le reclama: Señor, dile a mi hermana que me ayude. Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada. Tu hermana ha escogido lo mejor. Cuando nosotros estamos embebidos en los afanes de esta vida, en los logros de esta vida, aquellas personas que no tienen tiempo para Dios, que incluso habiendo oído el Evangelio, habiéndolo recibido, de pronto empiezan a llenarse de los afanes de esta vida y a buscar los logros de esta vida, cosas que pueden ser incluso lícitas, una carrera, un trabajo, las relaciones con otras personas, alguna actividad, un deporte, cualquier cosa, son afanes de esta vida. Si cualquier cosa de esta vida distrae tu corazón de Dios y te lleva a centrarte en eso y a alejarte de Dios, a debilitar tu comunión con Dios, estás haciendo un ídolo. Estás haciendo un ídolo. Por eso es que los afanes de esta vida, las cosas de esta vida, cuando te alejan de Dios, cuando estás tan ocupado en muchísimas cosas de esta vida y no tienes tiempo para servir a Dios, es porque todas esas cosas están en primer lugar para ti. Y ese es un espino que va a destruir tu alma. Va a destruir tu alma. El segundo tipo de espinos son las riquezas de esta vida, y San Mateo nos dice en su Evangelio el engaño de las riquezas. Se trata de aquellos que procuran ser ricos en esta vida, con las riquezas de este mundo, y se esfuerzan por llenar sus arcas, invierten su tiempo, invierten la mayoría de su tiempo y de su esfuerzo y de su intelecto, de sus capacidades en hacerse ricos. Son aquellos que plantean y diseñan su propia vida para acumular dinero y posesiones. Aquellos que no saben vivir con contentamiento
y que no viven compartiendo sus bienes con el que necesita. Esto es algo muy común, por supuesto, en este mundo. Todos estos espinos de los que habla el Señor es lo que este mundo vive. Este mundo vive afanado en sus propias cosas, en lo que este mundo les puede dar, en todas las cosas que les ofrece este mundo. Porque Satanás, el príncipe de este mundo caído, se las ofrece. Y ellos están con todo su corazón buscando esto, invirtiendo todo su tiempo. Y el amor al dinero, las ansias de riqueza y de poder de las personas. ¿Con cuántas personas me he tropezado yo en esta vida? Que tristemente me dicen que su objetivo es hacerse ricos, ganar dinero, ganar mucho dinero y luego jubilarse y vivir de sus réditos. Cuanto más puedan acumular, cuanto más pisos puedan tener, cuanto más coches puedan tener y cuanto más dinero en el banco, mejor para disfrutar de la vida. Cuidado, ese es un espino que va a destruir tu alma. Aquellos que han incluso oído la palabra, que han recibido la palabra, pero luego se llenan de los afanes y especialmente se proponen ser ricos en esta vida. Y ponen todo su esfuerzo y su trabajo por enriquecerse. Estás llenando tu tierra de espinos. Estás dejando que crezca un espino que va a ahogar tu fe, que va a ahogar la vida espiritual. El cristiano no debe buscar enriquecerse. El cristiano no debe buscar las riquezas. No. Debemos aprender a vivir con contentamiento, con sobriedad, compartiendo de lo que nosotros tenemos. San Pablo dice en 1 Timoteo 6:6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Atendamos a las advertencias de la palabra de Dios, a las advertencias de nuestro Señor Jesucristo y del testimonio de los apóstoles. No amemos el dinero, no busquemos ni pretendamos las riquezas. Es un espino que destruye, ahoga nuestra vida espiritual. Y el tercer tipo de espinos de los que habla el Señor son los placeres de esta vida. Los placeres de esta vida. Y la palabra griega que utiliza aquí el Nuevo Testamento es hedoné. Hedoné. Obviamente de esta palabra proviene el hedonismo, ¿no? Es decir, buscar el placer propio, ¿no? Buscar el placer. Hedoné. Y esto se refiere pues a todos los deleites que este mundo nos ofrece. Y por supuesto, principalmente los deleites que ofrece el pecado, ¿no? Satanás, orquestando todo este sistema caído y de pecado, nos muestra y nos ofrece estos placeres o deleites del pecado, estos deleites de la concupiscencia. Pero por supuesto, también hay otra serie de deleites que ofrecen este mundo que no necesariamente son en sí pecaminosos, pero que en exceso, por supuesto, pueden también ahogar la fe. Esto nos muestra que el cristiano debe aprender a vivir una vida sobria, una vida en la que no está buscando los placeres y los deleites que este mundo ofrece. El Señor nos da tiempos de refrigerio y ha creado las cosas para que disfrutemos de ellas, pero no para que vivamos una vida buscando los placeres. No una vida en la que estemos centrados nada más que en el disfrute. Pero hoy vivimos en una sociedad altamente hedonista,
Una sociedad que busca y procura solamente el placer propio, el disfrute. Una sociedad que está acostumbrada a que siempre se le diga que sí. Desde los niños no se les puede decir que no. Incluso hasta enseñan que a un niño no se le debe decir que no. Cuidado, por favor. Tenemos que aprender a vivir en sobriedad. Tenemos que aprender lo que significa renuncia, lo que significa sacrificio, lo que significa privarse de cosas. Hermanos, los cristianos no podemos vivir buscando el placer en todas las cosas. El Señor nos ha llamado a la mortificación, a tomar nuestra cruz y seguirle cada día. Por eso es que la práctica del ayuno, la oración, las vigilias, estas prácticas son prácticas espirituales que nos enseñan y nos ayudan a morir a nosotros mismos, a vivir una vida en la que renunciamos a los placeres, una vida en la que renunciamos a todo aquello que puede ser realmente dañino para nuestra alma porque asfixia y ahoga la fe. Hermanos, este tiempo de Cuaresma que vamos a iniciar en breve nos ayuda a meditar y practicar estas cosas. Por favor, hermanos, la Iglesia hoy en día está sumamente contagiada del sistema del mundo, de un sistema hedonista, de un sistema que busca el placer en todo. Incluso a la Iglesia se viene para recibir, ya no se viene para adorar, no, a la Iglesia no venimos a recibir, venimos a darnos a nosotros mismos adorando a Dios, no para buscar nuestro placer, no buscar lo propio. Alejémonos de esta mentalidad, de los placeres de esta vida, alejémonos de esa búsqueda de las riquezas que el mundo la hace. Los cristianos no debemos hacerla. Los cristianos debemos buscar las riquezas en el cielo. Acumular tesoros en el cielo. ¿Cómo? Haciendo el bien a los demás. Desposeyéndonos de lo nuestro para bendecir a otro. Así haces tesoros en el cielo. Los cristianos no debemos afanarnos o estar embebidos en los afanes de esta vida. Hagamos nuestros trabajos con responsabilidad. Cumplamos con nuestro deber. Pero no pongamos nuestro corazón en las carreras, en los estudios, en el deporte, en los trabajos, en las relaciones con otras personas. Eso no puede ser el corazón de nuestra vida. Porque si lo haces, esas espinas van a ahogar tu vida espiritual. Y la semilla va a ser infructuosa. El gran problema de estos espinos en la vida cristiana, nos muestra el Señor, es que ahogan la palabra. Ahogan la palabra. Impiden que el fruto se produzca. Impiden que la planta madure y produzca fruto. Anulan a esa planta. Y esto es básicamente porque nos llevan a vivir para nosotros mismos. Ese es el problema de estos espinos. Nos llevan a vivir para nosotros mismos. Los afanes, las riquezas, los placeres nos encierran en nosotros mismos y para nosotros mismos. Ese es el problema de estas sucias o sucios espinos. No nos dejan salir de nosotros mismos y nos impiden darnos, que eso es el fruto. El fruto es cuando nosotros podemos darnos a nosotros mismos. Pero esas espinas sucias impiden que nos demos, nos impiden salir de nosotros mismos. El fruto cristiano, el corazón del fruto cristiano es el amor, es la caridad. Eso es lo que Dios pide de nosotros como fruto, el amor. Y es ese amor oblativo, es decir, un amor sacrificial, el amor que es dar y darse uno mismo, la donación de uno mismo a Dios y al prójimo, entregarse a Dios totalmente en servicio a Él y entregarse al prójimo en amor. Eso es el fruto que Dios espera de nosotros. Qué peligroso, hermanos, qué peligroso que en nuestras vidas dejemos crecer esos espinos.
Más adelante el Señor Jesús, en este Evangelio de Lucas, dirá lo siguiente, en el capítulo 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y libertinaje y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, el día de su venida. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Meditemos en esto, hermanos. Finalmente veremos la cuarta tierra. Dice el Señor, versículo 15, mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Por fin esta buena tierra, hermanos. Y dice el Señor, esta es la única tierra que vale. Las otras 3 tierras no valen, porque ninguna ha producido el fruto, ninguna ha llegado a su objetivo, pero esta sí, la semilla que ha caído en una buena tierra, son los que con corazón bueno y recto hacen 2 cosas, dice el Señor. Primero, retienen la palabra. Esta es una palabra griega, kateko, y significa asir fuertemente algo, retenerlo con fuerza. ¿Qué es lo que retienen con fuerza a estos que han oído el Evangelio y lo han recibido? Ese mismo anuncio del Evangelio, que Jesús es el Señor, que el Señor nos llama a arrepentirnos y a creer en Él y seguirle y servirle. Aquellos que retienen la palabra oída, la palabra, el mensaje del Evangelio y lo obedecen, estos son buena tierra. Aquellos que no han sido oidores olvidadizos, sino que han oído para guardar fuertemente esta palabra y obedecerla. Y en segundo lugar, que dan fruto con perseverancia. Es decir, aquellos que habiendo recibido esa palabra y permaneciendo en esa palabra, obedecen a esa palabra, obedecen a Cristo y pueden verdaderamente vivir una vida perseverante en amor y obediencia y fe hacia Dios. Aquellos que reteniendo la palabra crecen, caminan, perseveran en el amor a Dios y en el amor al prójimo, con sus luchas, con sus dificultades, con sus tropiezos, pero levantándose, confesando sus pecados al Señor, siguen caminando en la familia de la fe con perseverancia, paso a paso, amando a Dios, sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios, amando al prójimo. Esa es la tierra buena. ¿Qué tierra eres tú? Si tú examinas tu corazón, ¿te reconoces en alguna de estas tierras? No desprecies el Evangelio. No deseches el anuncio del Evangelio. No seas un oidor negligente como esa primera tierra. Profundiza en tu fe. Profundiza en el conocimiento de Dios, en la relación con Dios. Si has oído y recibido el Evangelio, tienes que profundizar en el conocimiento de Dios. Necesitas una vida real con la iglesia, con Dios, en la oración, en la palabra. Si no profundizas en la primera prueba, vas a morir. Esa es la realidad del anuncio del Evangelio y de la palabra de Cristo. Si tú has recibido esa semilla y estás allí creciendo en el Señor, trabaja en tu tierra. Trabaja, no dejes que los espinos crezcan junto a tu vida espiritual. Limpia esa tierra. Cuídate de no estar en los afanes de esta vida. Cuídate de no amar y procurar el dinero y las riquezas. Cuídate de no entregarte a los placeres de esta vida. Vive más bien con la esperanza de la herencia venidera. Vive con contentamiento y con sobriedad y con renuncia y con pobreza. Y haz tesoros en los cielos, haciendo el bien. Toma tu cruz. Renuncia a los placeres voluntariamente. No vivas para los deleites de este mundo. No seas condescendiente con lo que tu cuerpo y tus placeres, lo que tu carne te pide.
de los placeres de esta vida. Limita, sé sabio, aprende a vivir una vida sobria, no entregada a los deleites. Estas armas, estas herramientas que te estoy dando son aquellos que por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios nos van a ayudar a guardarnos. Y pidamos a Dios con insistencia que Él nos conceda un corazón bueno y recto, como el de esta buena tierra. Señor, danos un corazón bueno y recto para retener la palabra, para guardar el Evangelio, para no apartarnos de la verdadera fe, del corazón del Evangelio, del anuncio apostólico, del anuncio de Cristo, para no apartarnos de la palabra, y que nos dé también la gracia necesaria para que perseveremos en una verdadera fe y obediencia a Dios, dando fruto, ese fruto de amor. Pongamos todo de nuestra parte, hermanos, con esa gracia preciosa que Dios nos ofrece. Que el Señor nos ayude y que podamos todos aquí, por su gracia y misericordia, ser una buena tierra para el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.